Es posible que dentro de actuaciones de control fiscal, quienes están investidos de facultades de policía judicial se vean precisados a adelantar diligencias de carácter investigativo que afecten derechos o garantías fundamentales de las personas. Sin embargo, este tipo de diligencias no requieren de una autorización previa de la Fiscalía General de la Nación o de un juez de control de garantías, como ocurre al interior del proceso penal, pues, como ya se ha reiterado, estamos ante una actuación administrativa autónoma que tiene una finalidad específica, que no es otra que obtener el resarcimiento del daño causado al erario. Esto es importante destacarlo porque en alguna oportunidad se oyeron voces que propugnaban por una subordinación de las actividades de policía judicial que son propias de los procesos de responsabilidad fiscal a la Fiscalía General de la Nación. No se quiere significar con lo antes expuesto que los entes de control fiscal tengan facultades omnímodas a la hora de restringir derechos o garantías fundamentales de las personas. Ello solo se podrá dar cuando sea absolutamente necesario para el cumplimiento de los fines previstos para el proceso de responsabilidad fiscal. Se podría, por ejemplo, solicitar la incorporación de un documento reservado, como sería el caso de extractos bancarios, pero nunca sería dable afectar o restringir la integridad física de una persona a través, por ejemplo, de inspecciones corporales o disponer capturas o la realización de registros y allanamientos o de interceptaciones telefónicas. Este tipo de pesquisas son propias del proceso penal, mas no de un proceso de responsabilidad fiscal que, como se ha venido reiterando, es de naturaleza eminentemente resarcitoria. En actuaciones de control fiscal, que incluso se desarrollan en etapas preprocesales, es frecuente que se afecten derechos y garantías fundamentales de las personas. Tal es el caso de las labores de auditoría que se desarrollan, por ejemplo, para determinar la necesidad de prescribir un medicamento a una persona y su efectivo suministro al paciente. Para establecer una u otra situación, resulta inexorable acudir a un documento que por antonomasia es el más reservado. Me refiero a la historia clínica. Sin embargo, ni la pesquisa investigativa ni las resultas probatorias de esta pueden tildarse de ilícitas o de ilegales porque, evidentemente, se desarrollaron dentro del ámbito de competencia de los entes de control fiscal. A la hora de adoptar medidas restrictivas de los derechos fundamentales, el funcionario que preside el proceso de responsabilidad fiscal debe efectuar un juicio de proporcionalidad de cara a establecer si
ese tipo de determinación es procedente. Para el efecto, debe contemplar unas pautas dentro de la determinación que adopte y que se explicarán a continuación. A la hora de adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales al interior del proceso de responsabilidad fiscal, se estima necesario que el funcionario que las ordene efectúe un juicio de proporcionalidad en el que se pondere la procedencia de ordenar esa afectación a derechos o garantías de las personas. Esas pautas son las que seguidamente se van a explicar. El test de proporcionalidad implica la valoración de 4 aspectos. En primer lugar, la pertinencia de la medida restrictiva de los derechos fundamentales. En segundo lugar, su idoneidad. En tercero, la necesidad. Y en cuarto lugar, un test de proporcionalidad en sentido estricto. Sobre la pertinencia, se debe sopesar que la medida que va a afectar derechos fundamentales se relacione con el tema de prueba que se está ventilando dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Sobre la idoneidad debe decirse que consiste en la adecuación entre el medio escogido para afectar determinado derecho fundamental y la finalidad que se persigue con esa labor. Por ejemplo, si lo que se pretende es determinar qué manejo dio un contratista a un anticipo que se le ha entregado a través de la cuenta bancaria que utilizó para el efecto, la medida idónea es solicitar a la entidad bancaria correspondiente una copia de los movimientos de esa cuenta, de suerte que la medida es idónea y vamos perfilando cómo es procedente en orden a la afectación de un derecho fundamental como es el de la intimidad representado en la reserva bancaria. La necesidad de la medida restrictiva a los derechos fundamentales conlleva que de aquellos procedimientos que se puedan escoger para llevar a cabo alguna pesquisa investigativa, siempre se debe decantar el operador jurídico por aquel que lesione menos los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, siguiendo el caso del manejo del anticipo, si la entidad cuenta en sus archivos con los registros de los movimientos bancarios de la cuenta del contratista respecto del cual se está cuestionando cómo invirtió esos recursos, no habría necesidad de recurrir a la entidad bancaria para que ésta levante el secreto propio de su actividad financiera, sino que bastaría con acudir a esa entidad pública que ya tiene la información para que la suministre, y nótese que ahí no habría una afectación mucho mayor para los derechos fundamentales de la persona respecto de la cual se decrete esa medida. La proporcionalidad en sentido estricto comporta que el operador jurídico debe poner en una balanza los intereses en juego para determinar si se justifica la afectación a un derecho fundamental. Siguiendo el ejemplo propuesto, si se necesitan
los extractos bancarios en los que consta el movimiento de una cuenta en la que se manejó el anticipo de un contrato estatal, se puede afirmar que el interés legítimo de la Contraloría por establecer la destinación que se dio a los recursos justifica la afectación a ese derecho fundamental a la intimidad representado en el secreto bancario y por tanto podríamos señalar que la balanza se puede inclinar hacia esa finalidad, insisto, legítima de la Contraloría de cumplir con la misión constitucional y legal que tiene. A manera de conclusión, si lo que se pretende es determinar el manejo dado a un anticipo entregado a un contratista por una entidad pública, una pesquisa investigativa que se pudiera considerar útil para esa finalidad es obtener los extractos bancarios, que puede ser de una persona natural o de una persona jurídica. Como con esa medida se afecta derechos fundamentales, se debe establecer en orden a decretarla si es pertinente, y en el ejemplo que hemos traído a colación lo es porque se erige en un medio para poder determinar el tema que nos interesa, es decir, el manejo del anticipo del contrato estatal. Es una medida idónea porque es la adecuada para establecer la trazabilidad de los recursos desembolsados en la cuenta bancaria. No la destinación definitiva, pero sí nos da una idea para, a partir de la información que se obtenga, poder decretar unas pesquisas adicionales que nos permitan verificar qué fue lo que ocurrió con esas sumas dinerarias. Es necesaria porque no existe otro camino menos lesivo para los derechos fundamentales de cara a obtener la información que se requiere, y es proporcional en la medida que la intromisión en el derecho fundamental se justifica en el interés, se insiste, legítimo del ente fiscalizador en conocer lo que sucedió con esos recursos estatales.